¿sí? Entonces vamos a tratar de explicarlo, ¿sí? En la parte de abajo vienen los diagramas sagitales que se le llama. Entonces tenemos un conjunto que se llama dominio, tenemos un conjunto que se llama contradominio, y ese se aplica a todos los elementos del dominio, se les aplica la regla de correspondencia, y esa regla de correspondencia me genera un rango aquí en el contradominio, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a explicar un poco más. Espero que esto vaya quedando claro. El dominio, el contradominio, se aplica la regla de correspondencia, ¿sí? Y obtenemos un rango, Ese apunte lo van a ir copiando posteriormente, ¿sí? Lo van a ir copiando y esperamos que pues vayan señalando ahí sus dudas y hagan ustedes sus comentarios, expongan lo que no les vaya quedando claro, ¿no? Entonces nos dice que una función, ¿sí? Una función, lo voy a tratar de explicar aquí, una función, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto que es el dominio, ¿sí? Este conjunto pensemos que es el conjunto A, que se le llama dominio, ¿sí? Pensemos que mis elementos del conjunto son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Y pensemos que aquí tengo el 7, ¿no? ¿Sí? Y en este conjunto de acá, que se llama contradominio, ¿sí? Entonces se llama contradominio, ¿sí? ¿Qué elementos va a tener el contradominio? Pues cualquier elemento, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el 4, ¿sí? El 25, dije que era que un 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y pensemos que el 7, ¿no? Entonces, por acá tengo el 1 también, ¿no? El 25, dijimos el 9, ¿sí? Tengo el 36, tengo el 16, tengo el 49, y pensemos que tengo algunos otros, ¿no? No importa que no les vaya a tocar algún elemento. Tengo varios elementos ahí, ¿no? Pensemos que tengo también el 64, ¿no? ¿Qué es lo que tengo del lado del contradominio? Pues todos los cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi regla de correspondencia? ¿Sí? F de X, vamos a ponerlo con su correspondiente, ¿no? Ahorita. Vamos a poner aquí F de X. Estoy viendo que del otro lado tengo los cuadrados. Esa es mi regla de correspondencia. Tengo un conjunto, a todos los elementos del dominio les debe corresponder uno y solamente uno del contradominio, ¿sí? Entonces, si tengo el 1, vean que el 1 va con el 1, ¿sí? El 2, su cuadrado es 4, ¿sí? El 3, su cuadrado es 9. El 4, su cuadrado es 16. El 5, su cuadrado es 25. El 7, su cuadrado es 49, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo con eso? Que a todos los elementos de este dominio les corresponde uno y solamente uno del contradominio, ¿sí? Entonces, este es el dominio y este es el contradominio. En el contradominio me pueden sobrar elementos. ¿Cuáles me sobraron? El 36 y el 64. Eso no importa, lo que realmente me importa es que cada uno de los elementos del dominio les corresponda uno y solamente uno, ¿sí? Vean que si, por ejemplo, aquí hubiera tenido aquí, bueno, está mal el rojo, debe ser negro. Si hubiera tenido también el -2, también le toca el 4, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que sigue siendo función, porque lo que me interesa es que a cada elemento del dominio le corresponda uno
y solamente 1. No importa que se repita, ¿sí? El 4 puede ser imagen 2 veces, ¿sí? Lo que realmente me interesa es que a cada uno de los elementos de acá les corresponda 1 y solamente 1, ¿sí? Del contradominio. Entonces, ¿y qué me genera aquí? Pues este elemento, este que está aquí, el 4, el 25, el 1, el 9, el 16 y el 49 son imagen. Estos son imagen, ¿sí? Esas son imágenes, ¿sí? Todas esas son imágenes, a eso se les llama imagen, ¿sí? Por ejemplo, el 1 es, este 1 es imagen del 1, el, 9 es imagen del 3, el 16 es imagen del 4, el 5, el 25 es imagen del 5, y a todo el conjunto de imágenes se le llama rango, ¿sí? A todo el conjunto de imágenes se le llama rango, ¿sí? Por eso en la definición dice que se tiene un conjunto A que se llama dominio, a un conjunto B que se llama contradominio, ¿sí? Entonces, a este conjunto se le llama dominio, a este otro se le llama contradominio. Aquí en medio hay una regla de correspondencia que se llama f de x, regla de correspondencia. Vimos ahí que eran los cuadrados, f de x era igual a x al cuadrado. Se fijan, la había yo escrito aquí, ¿no? F de x es igual a x cuadrada, ¿sí? Era igual a x cuadrada. A ver, permítanme. F de x era igual a x cuadrada, ¿no? Esa era la regla de correspondencia. Entonces, de forma general se escribe así, ¿no? Aquí tengo x1, x2, hasta xn. Aquí tengo y1. Vamos a poner x3, x4, x5, ¿sí? x6, x10, ¿no? ¿Sí? Tengo y1, y2, y3, y4 y tengo y5, y6, ¿sí? O sea, a cada uno le va a corresponder uno de aquí, así, ¿no? Le va a corresponder uno, le va a corresponder uno. Suponiendo que a este le toca también el mismo, a este también, y a este le toca ese. ¿Sí? No importa que les toque el mismo, lo que realmente me importa, decíamos, es que a cada uno de estos elementos les toque uno del contradominio, uno y solamente uno. Solamente de esa manera va a ser función. Ahora, ¿qué ocurre con este subconjunto? A este subconjunto, como me sobraron otros, este es mi conjunto de imágenes, ¿sí? Y a ese conjunto de imágenes se le llama rango, ¿sí? Se le llama rango. La regla de correspondencia siempre es f de x, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo en los próximos días es que aquí en el dominio, en este dominio, ¿sí? Va a haber valores que no pueden estar definidos, ¿sí? En alguna función, por ejemplo, la división entre 0, por ejemplo, una raíz negativa, ¿sí? El dominio podríamos pensar que son los números reales y aquí también podríamos pensar que son los números reales, ¿sí? Pero en el dominio siempre va a haber problemas, que va a haber división entre 0, que puede haber raíces negativas, que puede haber cualquier otro tipo de problema. En algunos casos le vamos a llamar asíntotas, les vamos a llamar valores indeterminados, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar analizando los dominios de cada una de las funciones. Yo espero que con eso vaya quedando más o menos claro el concepto de función. De cualquier manera, ahí está escrito y lo vamos a estar repasando cada vez que veamos un tipo de función. Entonces dijimos que una función es una relación matemática en la que cada elemento de un primer conjunto A
que se llama dominio, se le relaciona con uno y solamente un elemento de un segundo conjunto B llamado contradominio. La relación de esos elementos se hace mediante la famosa regla de correspondencia que se le llama f de x al subconjunto del contradominio, que son imagen de los elementos del dominio, se le denomina, al aplicar la regla de correspondencia se le denomina rango, ¿sí? Está medio enredado, pero así con el diagrama, uno espera que vaya quedando claro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando les toca dos? Decimos que es uno y solamente un elemento del dominio, del contradominio, ¿sí? Decimos, por ejemplo, que en esta parte, aquí, ese es mi diagrama, mi plano cartesiano. Entonces, en el eje de las X tengo el dominio, ¿sí? En el eje de las Y está todo el contradominio, contradominio, ¿sí? Suponiendo que tenemos la función cuadrática que dijimos, entonces era el 1 con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9, luego el 16, el 25. Entonces la gráfica iría más o menos, si la definiéramos para ambos lados, ¿no? Sería la gráfica algo así, ¿no? Sería algo así, ¿sí? Una cuadrática. Esa es una función. ¿Por qué es una función? Porque a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente uno del contradominio, ¿sí? Se dice que si yo trazo una línea vertical, ¿sí? Y nada más toca una sola vez a la gráfica, entonces es una función, ¿sí? Esa es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque al trazar una línea vertical la toca en un solo punto, ¿sí? Y a esta parte de aquí, desde este vértice hacia arriba, donde hay gráfica, se le llama rango. Entonces ahí está definido todo. Sobre el eje de las X está el dominio. Sobre el eje de las Y está el contradominio. Luego se me está definiendo aquí una gráfica, así. Y donde hay gráfica nada más es el famoso rango, ¿sí? Si, por ejemplo, tuviéramos nuevamente el eje, ¿no? Aquí está mi dominio, aquí está mi contradominio, ¿no? Y tengo una gráfica que pensemos va, ¿cómo podría ser? Como una V que va a ser la de valor absoluto, o podría ser, pensemos que es como alguna parábola o alguna V, ¿no? Así que abre hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es mi gráfica. Aquí tiene un vértice que no lo pasa, ¿no? Nunca pasa ese vértice, esa gráfica, ¿sí? Entonces de menos infinito hasta este punto, hasta ese punto, ese es el rango, ¿sí? Ese es el rango. Ahí vamos a decir que el rango de f de x, es el intervalo que viene de menos infinito hasta ese punto, hasta aquí. Si no sabemos cuál sea el punto, le vamos a llamar A, ¿sí? Y toca el valor de A. ¿Por qué de menos infinito? Porque aquí sigue creciendo siempre hacia abajo, ¿no? Se sigue yendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, así va a quedar más o menos. Y esto es, decíamos, toda esta parte, todo esto es el dominio, ese es el dominio. En el eje Y es el contradominio, contradominio, contradominio. ¿Sí? Además, vean que si corto la gráfica con una vertical, solamente la toca en un punto, solamente la toca en un punto, la toca en un punto, ¿sí? Si la corto en dos, pensemos que tengo el plano, y que tengo un círculo, ¿no? ¿Sí? Que tengo un círculo. Entonces, ese círculo, si le trazo una vertical, la va a cortar en dos, ¿sí? Y ya no es una función, porque a cada elemento de aquí, a este elemento de X del dominio, le tocan dos, ya no le toca uno y solamente uno,
Ya ese sería el problema. Entonces ya no es una función. A esto se le llama que es una relación matemática, ¿sí? Y hay muchos casos como esos. Pensemos que tenemos, por ejemplo, las parábolas que abren hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Entonces vean que aquí la corta en dos veces, en dos puntos, ¿sí? Entonces ya no es una función. Si tenemos también una elipse, tenemos una elipse es media alargadita, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que describe más o menos el movimiento de los planetas, ¿no? Una forma elíptica. Por aquí están los focos, ¿sí? Y si cortamos a la relación en dos, con una recta, la corta en dos puntos, ¿sí? Por aquí, en cualquier punto de la elipse, la corta en dos. Entonces ya no es una función, esto es una relación. Todo esto lo vamos a ver muy a detalle. A esto le vamos a llamar, en general le vamos a llamar cónicas. Cónicas. Sí, la parábola, la elipse, la hipérbola, el círculo, sí, son cónicas. ¿Sí? Son cónicas, pero esas ahora no nos van a interesar porque estamos viendo funciones. Las funciones nada más son como esas, ¿sí? Son como esa, donde nada más la corta en un solo punto. Y estas funciones tienen múltiples usos, ¿sí? Yo espero que el término de función y de rango y de dominio y contradominio quede bien explicado, haya quedado claro. Hay una regla de correspondencia, a veces ya nada más ponemos sea f de x igual a esto y ya sabemos que estamos hablando nada más de la regla de correspondencia, ¿sí? Siempre es importante escribir su dominio y su rango, ¿sí? Es como describir de forma total a las funciones. Entonces, los tipos de funciones, esto lo vamos a ver también muy a detalle. A ustedes les debe de quedar claro los tipos de funciones. Tipos de funciones, ¿sí? Eso lo van a copiar en su apunte. Van a hacer un cuadrito sinóptico, van a poner así tipos de funciones. Tipos de funciones. Y se dividen en algebraicas, y en trascendentes, ¿sí? Trascendentes. Aquí estas se dividen en polinómicas, polinómicas, en racionales, radicales, a trozos o por intervalos, Así se dividen y así está el cuadro sinóptico ahí. Ahora, las trascendentes son las trigonométricas, las trigonométricas, las trigonométricas, las trigonométricas inversas, 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 las logarítmicas, logarítmicas y las exponenciales, ¿sí? Y las exponenciales. ¿Sí? Las trigonométricas ya sabemos cuáles son función seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, cotangente. Sí, las polinómicas, vamos a ver cada una de ellas, que son la función constante, la constante, la lineal, cuadrática, cúbica, los polinomios en general e incluso las de valor absoluto entran ahí, ¿no? Entran en las polinómicas. Las racionales son las de que se dividen, las radicales son las de raíz y cada una vamos a ir viendo sus aplicaciones, ¿sí? Sus usos.
Aquí va a ser muy importante, por ejemplo, en las logarítmicas, las exponenciales, que veamos todo esto con GeoGebra, con Wolfram Alpha. Vamos a ver cómo se obtienen en esas aplicaciones, ¿sí? En cada una vamos a ir viendo las diferentes formas de obtenerlo, ¿no? Y su dominio, su rango y todo, ¿no? Los vamos a ir describiendo de forma general. Como pueden ver, ahí está el cuadrito sinóptico que ustedes van a copiar. Ya dijimos tipos de funciones algebraicas trascendentes. Aquí era lo que poníamos: polinómicas, racionales, radicales a trozos. Las polinómicas son constante, lineal, cuadrática, cúbica, polinomios y la de valor absoluto. Hay una que es la de dominio entero, esa también la vamos a ver. La vamos a poner por aquí junto con la de valor absoluto. Ya decíamos que las racionales son las de raíz, perdón, las de cociente, las radicales son las de raíz y las de a trozos o por intervalos son las que se dividen por segmentos. Estas son muy importantes cuando se ven límites, ¿no? En funciones, eso lo van a ver ustedes en sexto año. Aquí vamos a ver la geometría analítica aplicada a esas funciones, ¿sí? En el caso de las trascendentes, las trigonométricas, ya dijimos seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Las trigonométricas inversas, que son también a veces les llaman hiperbólicas, ¿no? Las logarítmicas exponenciales, cada una la vamos a ir definiendo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar a ver la constante. Tal vez el lunes veamos la lineal, la cuadrática, la cúbica. Cada una de ellas las vamos a ir revisando. Las vamos a ir revisando. Por ejemplo, la función constante es la más sencilla. Es la más sencilla, ¿sí? Una función constante es de la forma f de x igual a c para todo c elemento de los reales. R quiere decir de los números reales. Su dominio son los números reales y su rango, el valor c, elemento de los números reales. ¿Sí? Su forma gráfica es esta, ¿sí? Está el plano y se sigue de forma constante, ¿no? ¿Sí? Entonces se pone por aquí a un lado, f de x es igual a c, dominio de f de x son los reales y el rango es el valor c. ¿Sí? Aquí lo dice, su rango es el valor c, elemento de los números reales. Tenemos un ejemplo, dice, determine el dominio, rango y gráfica de f de x igual a menos 7 medios. Menos 7 medios, ¿sí? Entonces, menos 7 medios, tengo f de x es menos 7 medios, dominios son los reales y el rango es menos 7 medios. Muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es una de las aplicaciones? Por ejemplo, la velocidad constante, algo que pudiera ser nada más puntual, pero a veces se pone como constante, ¿no? Por ejemplo, el costo del boleto del metro, ayer costó 5 pesos, hoy cuesta 5 pesos, mañana cuesta 5 pesos, entonces es algo constante, ¿no? ¿Sí? Y es una función, eso es una función. ¿Qué más? Además de la velocidad, puede ser algo que permanezca constante en el tiempo, que permanezca constante en cierto intervalo, ¿sí? Aquí está el ejercicio 1, proponer y resolver dos funciones constantes, señalando su dominio, rango y gráfica. ¿Qué es el problema de aquí? Que luego no quieren seguir la notación, ¿sí? Luego no quieren seguir la notación, no lo quieren escribir así como está aquí. Y de una vez les digo, tienen que hacerlo así como está aquí para que les cuente su tarea, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo de la tarea, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de la tarea. Por ejemplo, vamos a poner, me quedé ahí en los tipos de funciones, pero me están pidiendo dos ejemplos, entonces pongo ejemplo 1. F de x, por ejemplo, es igual a, pongamos un valor, no sé qué les gusta, por ejemplo, el 10, ¿no? El 10. Si f de x es igual a 10, esa es una función constante, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de f de x? Esto es lo que no quieren hacer, escribir la palabra dominio, ¿no? Poner un corchete
poner F, poner paréntesis de X, igual a. Ya sabemos que son los reales, son los números reales. ¿Cuál es el rango? El rango de F de X, rango de F de X. Dijimos que era el valor C, que era, pero lo ponemos entre llaves, que es el 10, ¿sí? Es el número 10, ¿sí? Entonces el rango de F de X es igual a 10. ¿Qué más me están pidiendo? La gráfica. Entonces pongo aquí la gráfica. Tengo que poner, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Se tiene que graduar los ejes, ¿sí? Pensemos que de arriba voy 2, 4, 6, 8, 10, porque ya no cabe más, ¿no? Entonces vamos a poner, siempre vamos a poner numeritos. ¿Cuál es la gráfica? Pues como f de x vale 10, va a ser así, ¿no? Va a ser así. Entonces esta es f de x igual a 10, ¿sí? Muy sencillo, ya llevo un ejemplo. Me están pidiendo dos, ya llevo uno. ¿Sí? Yo me puse 1 y ahí está. F de x es igual a 10. ¿Sí? Dominio de f de x son los reales, el rango de f de x es 10 y su gráfica es esa. ¿Dónde me dice cuál es el dominio y cuál es el rango? Alguien me va a preguntar, bueno, ¿cómo sé cuál es el dominio y cuál es el rango? Aquí está, ¿no? En la definición. En la definición, aquí dice función constante, una función constante de la forma f de x igual a c para todo c elemento de los reales. Su dominio, dice, son los números reales y su rango, el valor c, elemento de los reales. Pero ese c se escribe siempre entre llaves, ¿sí? Cuando pongo el rango. Entonces, por eso vamos a ponerlo de esa manera. Ahí me está diciendo cuál es el dominio, cuál es el rango. Entonces, me paso al ejemplo 2. Al ejemplo 2. Voy a poner ejemplo 2. Ponemos f de x. F de x es igual a menos 3. Menos 3 voy a poner. Puede ser con decimales, ¿no? Menos 3.4, ¿no? Menos 3.4. ¿Sí? O lo puedo poner como fracción, puede ser algún número en fracción, ¿no? Menos 5 medios, ¿no? ¿Sí? Menos 5 medios. Ahora vamos a hacer ese de menos 5 medios o de menos, vamos a hacer uno de menos 3 cuartos, ¿no? F de x es igual a menos 3 cuartos. Me están diciendo que su dominio, tengo que escribir la palabra dominio, no nada más me pongan D igual a R. Es más, ni siquiera ponen R bien, lo ponen algo así, ¿no? Y ya. Y no se sabe qué están haciendo, qué están diciendo. ¿Sí? Tienen que hacerlo bien, tienen que escribir la palabra dominio, abrir un corchete, poner F, paréntesis. Esta es una doble asignación. Estoy diciendo que el dominio de f de x, ¿sí? La función es de x. Además, estoy escribiendo el dominio de esa función, ¿sí? Estoy escribiendo el dominio de esa función. Es una doble asignación, ¿no? Entonces, es igual ¿a quién? A los números reales. Eso ya por definición. El rango de f de x. O sea, no les lleva mucho tiempo escribir eso, tienen que escribirlo bien. Dijimos que aquí lleva llaves, entonces el rango es menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. ¿Cómo es su gráfica? Pues tengo la gráfica por aquí así. Voy a graduar por aquí lo que estoy poniendo. Menos 3, menos 2, menos 1. Si quieren desde el menos 5, desde el número que ustedes les parezca conveniente, porque el dominio son los reales. Puedo tomar cualquier valor. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Menos 1, menos 2, por aquí va el 1 y por aquí el 2, ¿no? Nada más para señalar, para poner el orden de las cosas, ¿no?
Entonces, ¿dónde está el menos 3/4? Menos 3/4 es, por aquí serían 2/4 y por aquí son 3/4. Entonces, la gráfica va a pasar por aquí, ¿no? Por ahí así. ¿Sí? Por ahí pasa. Es negativa, entonces esa es f de x es igual a menos 3/4. ¿Sí? Y ya tengo mi siguiente ejemplo. ¿Sí? Ya ese es el otro ejemplo. Me están pidiendo dos. Me están pidiendo dos. Entonces, ya lo subo. ¿Sí? Lo que voy a hacer entonces es copiar el apunte. ¿Sí? Lo que se hace es copiar el apunte. Ahí se pone la fecha arriba. Luego, tema 1, definición de función, tipos de funciones, función constante y lineal. Escribo la definición de función, pongo el diagrama, pongo lo que es el dominio, el contradominio, el rango, el diagrama sagital, luego los tipos de funciones, después escribo lo que es una función constante, pongo ese ejemplo, siempre van a poner ese ejemplo y después escriben ejercicio 1 y hacen sus dos ejemplos, se le toman fotos, se suben a Word, se guarda como PDF y se manda. ¿Sí? Se fijan, va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque es poco contenido. Van ustedes nada más a hacer 2 ejemplos. Hay muchísimos números, pueden poner -1, -4, -10, -100, el número que ustedes quieran, ¿no? Porque es una función constante y cada quien va a crear su propio ejemplo. 2 ejemplos, ¿no? Sí, a ver. ¿Nomás vamos a copiarlo de funciones constantes o todo, profe? Por ahora nada más lo de constante, hasta donde lleguemos. Si hoy llegamos hasta ahí se copia y hasta ahí se hace ese ejercicio. Si el lunes seguimos hasta función lineal y terminamos la parte de función lineal, pues entonces nada más se copia lo de función lineal, se hace su ejercicio y es lo que se sube al espacio. Sí. Profe, Sí. se suben los 3 ejercicios, con los 3 ejercicios, ¿verdad? Hay un ejemplo y 2 ejercicios nada más, dos ejemplos que ustedes van a proponer. Ok, gracias. Sí. Como pueden ver, hay muchísimos números, no es necesario andar preguntando. ¿Qué es importante de esto? Seguir la anotación, ¿sí? Seguir la anotación. Si se les está diciendo escriban la palabra dominio, escriban dominio. Si se les dice abran corchete, pongan f de x y luego igual y luego lo que sigue, ¿no? Lo importante es eso, la anotación, ¿sí? ¿Alguien más va a decir algo? A ver. Sí, profe. Yo, entonces, para la tarea de esta ocasión solo es hasta donde dice ejercicio 1, ¿verdad? Que son proponer Sí, y sí, resolver dos nada más funciones hasta ahí. constantes. Ok, Sí. ya lo que dice función lineal y eso no lo tocamos, ¿verdad, profe? Eso lo Eso dejamos no, para... ya si quieren ir adelantando y después de la tarea, después de que hagan su tarea y ya subieron su tarea y quieren avanzar copiando eso, lo pueden hacer. Ah, ok, Sí. perfecto, profe. Muchas gracias. Pero eso lo Entonces, van a por el subir después. momento, ok, muchas gracias. Por el Sí. momento nada más sería hasta el ejercicio 1, ¿verdad? Hasta el ejercicio 1, función Perfecto, constante. sí. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí para que avancen en su tarea. Entonces nos vemos el lunes. Profe, Sí. también copiamos los ejercicios que usted nos dio. También los ponemos. No, no es necesario. Solamente si los quieren tener ahí, los pueden subir, pero si no, no es necesario. Con que pongan el ejemplo que está en el apunte, con eso. Ah, bueno, gracias. Sí. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias, profe. Sí, Que tenga profe. buen día. Muchas Hasta gracias. luego. Profe, que tenga buen día. Gracias, buen Hasta día. luego, profe. Profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buen día, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe, buen día.